Hola, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos hoy en el Centro de Fe y Culturas. Vamos a hablar de una virtud que a todos seguramente nos hace muchísimo sentido, la hemos experimentado y sobre todo la necesitamos en la vida. Un mundo mejor ocurre si experimentamos o vivimos desde la virtud de la empatía. Hay un autor que se llama Oren Hayshofer, dice una cosa muy linda, es que la empatía es la resonancia del corazón. Eso quiere decir que para ser empático seguramente hay que estar un poco más cerquita al corazón y también silenciarse para poder sentir como aquello otro que está sucediendo alrededor. Hemos invitado a una persona muy bella, muy especial, Claudia Ontibón, una mujer escritora, ha hecho su libro súper lindo, se llama Haz lo Posible, pero también es consultora sistémica, una mujer muy formada, tiene una MBA, pero bueno, lo más importante es que ella está aquí para hablar con nosotros acerca de la empatía. Entonces, Claudia, bienvenida, qué rico que estás aquí. Cuéntale a los televidentes quién eres tú. Muchas gracias, Paula, por esta invitación y bueno, esa es una pregunta que creo que yo me definiría como caminante porque creo que nos vamos a llevar el resto de la vida tratando de, de definir todas esas facetas que tenemos en este mundo y en ese camino pues he elegido el mundo de la administración. Esa es mi formación de base, la administración, la dirección de empresas, con un momento muy especial en que me encontré con el mundo de lo sistémico y pude darme cuenta que somos más que elementos separados, que todos estamos relacionados y todo lo que hacemos tiene un impacto en el mundo. Entonces me gusta la idea de la caminante y con un amor profundo por el mundo de lo sistémico. Recordé con aquello del caminante, que es algo muy lindo que aprendí con uno de los sacerdotes jesuitas, que dice que nosotros somos presente, continuo, cambiante. El padre Baena nos enseñaba mucho eso, que también lo dice Humberto Maturana, y uno de los inspiradores más grandes que seguramente hemos consultado muchos. Claudia, cuando hablamos de empatía, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la empatía? Porque a veces las personas lo confunden o tenemos unas comprensiones diferentes. Qué rico hoy poderle decir a nuestros invitados desde qué lugar vemos la empatía o cómo la comprendemos. Bueno, lo inicial que normalmente escuchamos de la empatía es ponerse en el lugar del otro, pero yo creo que tenemos que ampliar eso de ponerse en el lugar del otro, porque tiene que ver con una comprensión desde donde mira el otro, ¿sí? Donde está el otro. Y si me permites, voy a poner de pie, porque claro, uno en esta posición uno dice qué importante la empatía, pero me gusta hacer un poco este gesto, porque es que cuando yo te miro, yo no puedo ver lo que tú estás mirando. Claro. Entonces, cuando yo vengo y me pongo a tu lado y puedo observar el mundo que tú estás viendo, es más fácil que aquí aparezca la conexión, ¿sí? Es más fácil que podamos comprender. Entonces, intentamos hacer esta conexión constante, ¿cierto? Abrir nuestro corazón y conectar con el otro, pero si en mí no aparece ese movimiento de poder, y es un movimiento consciente, ¿no? Yo lo hago aquí físicamente, pero pues eso lo hacemos en las relaciones, de poder ponerme a tu lado para poder observar el mundo que tú estás observando, va a ser muy difícil comprenderlo. Entonces la empatía pasa por esa conexión para poder comprender desde el lugar del otro, pero no solamente del otro, de lo otro también, porque hay empatía hacia la naturaleza, hacia las situaciones sociales, la empatía hacia los animales. Hay cantidad de formas como se manifiesta la empatía. Entonces, para mí esta definición solo de ponerme en el lugar del otro, diría, además de eso, hay un movimiento para poder conectar y ver el mundo desde donde el otro está intentando ver. Claro, es que es súper importante. Además, con este ejemplo nos ayudaste a aclarar muchísimo de qué se trata. Porque no solamente es ese ponerme en el lugar del otro, que siempre lo decimos, o lo que es común escuchar es, me pongo en los zapatos del otro, pero no, es que los zapatos del otro seguro no me sirven a mí, muy seguro difícil. Me quedan estrechitos o me quedan grandes, entonces no es desde ese lugar. Qué bonito lo que nos acabaste de expresar. Y entonces, Claudia, la empatía es algo que uno puede ir desarrollando, la empatía es innata,
o la empatía es algo que vamos aprendiendo también a través de las experiencias de la vida? ¿Cómo se constituye en nosotros la empatía? Podríamos decir que biológicamente venimos con todas las características, posibilidades para la empatía, a no ser que a nivel biológico tengamos un problema, ¿no? A nivel alguna patología, no sé, un tema neuronal, un tema de personalidad, bueno, algunas de estas características que llevarían a no traerla. Pero en general venimos a una disposición a la empatía, pero la empatía se aprende. Y la aprendemos con las personas con las que vivimos, con las que compartimos. La empatía podría manifestarse de manera diferente en culturas distintas frente a una misma situación. Una misma situación no es una misma empatía que tenemos las personas en todos los lugares del mundo. Ahora, hay temas en los que nos conectamos como humanos, en el dolor, en el sufrimiento, en la alegría, en las emociones profundas nos conectamos. Y eso permite que, si bien yo no me puedo poner en los zapatos del otro de manera literal, yo sí puedo recrear en mí esas emociones. Yo también he pasado por la alegría, entonces me conecto con tu alegría. Yo también he pasado por el sufrimiento, por el dolor, por la angustia, entonces me conecto con tu angustia, con tu dolor. No del tuyo, el mío, el espejo, ¿no? Sí. que traigo aquí. Pero eso lo aprendes en tu familia, lo aprendes en tu trabajo, lo aprendes en la sociedad, lo aprendes en la cultura. Entonces, la empatía es algo que podemos entrenar. Entonces, si bien traemos biológicamente unas características que nos ayudan a esto, en la cultura es que la desarrollamos. Claro, claro. Y entonces, a partir de lo que estás diciendo, me ponía a pensar qué pasa en las otras culturas, incluso en las familias, qué pasa en las organizaciones, y pensaba si la empatía realmente es un concepto universal o es una experiencia universal. Y me acordé de Ubuntu, ¿cierto? Digamos, esta filosofía tan hermosa sudafricana que define yo soy porque tú eres, yo soy porque tú eres, y ellos no dicen que tienen Ubuntu, sino que son Ubuntu. Y desde una mirada, digamos, desde afuera, desde nosotras que no somos Ubuntu, podríamos decir que si ellos creen yo soy porque tú eres, eso es una mirada empática. Pero ¿será que la empatía es es un concepto universal? Yo siento que en lo profundo del humano estamos absolutamente conectados y esta parte de esa empatía desde allí sería universal. Pero ya formas como la manifestamos cuando nos encontramos con el otro es distinto. Es distinto la mirada, no sé, con problemas o con situaciones familiares, de pareja, la relación con la naturaleza, la relación con los animales. Seguramente que va a ser distinto en una cultura que el animal tiene una mirada, un concepto sagrado, por ejemplo, ciertos animales, a otra comunidad en el mundo que se come ese animal, ¿sí? Entonces, necesariamente vamos a empatizar distinto, ¿sí? Para alguno, frente a este animal sagrado, pues no va a ser posible ni siquiera pensar en la posibilidad de que va a llegar a su plato en la mesa. Y para la otra comunidad, ni siquiera piensa en eso. Entonces creo que en lo profundo, como seres humanos, sí estamos conectados y sería universal. De hecho, es necesaria para que podamos vivir como humanos. Pero hay temas culturales en las que podría expresarse de manera diferente. Muy bien. La empatía definitivamente nos constituye como humanos. Total. Pero también sucede en otras especies, seguramente, biológicamente está ahí para otros. Me parecería muy rico, Claudia, saber un poco como de dónde proviene el sentido profundo de la empatía, o sea, hablarlo más desde la experiencia personal, incluso hablarlo más desde donde lo has visto cuando estás acompañando personas, haciendo pues tus charlas, acompañando a otros. O sea, ¿cuál es el sentido profundo de esa empatía? ¿De dónde proviene? Bien, como hablamos de que hay un aprendizaje cultural, entonces esa es una de las fuentes. Para mí, esta conexión con lo profundo del humano es la fuente principal, ¿no? Esta conexión con este sentido de unidad. Ahora, lo que yo he ido aprendiendo es que no hay una única empatía, ¿sí? Entonces hablamos de, por ejemplo, la empatía emocional.
pero también puede haber una empatía con temas de conductas, o sea, una persona hace algo o deja de hacer y yo puedo comprender el porqué de esas acciones. También podría hablar de que tenemos unas empatías cognitivas que tiene que ver con las ideas que expresamos, con los principios o con aquello que nosotros defendemos. Entonces, en el mundo laboral, en el mundo familiar, esto lo vamos encontrando constantemente, porque primero hay como, diríamos, como un mito, como un paradigma de pensar que el ser empático es que le falta carácter, que ser empático es ser débil, que ser empático, un líder a veces le cuesta ser empático, ¿sí? Entonces yo me encuentro mucho en las organizaciones con los jefes que para poder sentir que realmente están haciendo bien su labor como líderes, entonces tienen que ser fríos, duros, duros, sí. ¿sí? Nos tenemos que proteger, si de pronto en una reunión aparece una emoción no sabemos qué hacer con eso, o incluso una manera de poder poner mi lugar, es decir, no, es que yo soy el jefe, entonces lo que yo dije y así nos vamos. Y hay carencia de empatía, ¿sí? Total. Claro. Y esto lo necesitamos porque las personas, la familia, las parejas, si no conectamos desde la empatía no podemos sobrevivir como seres humanos. Porque como humanos estamos caminando juntos en un mismo planeta y si nosotros no logramos ver el impacto de lo que estamos generando por poner estas barreras, por estas armaduras, por sentir que somos mejores y estamos más fríos y más lejos del otro, pues no nos estamos dando cuenta de la fragmentación tan tremenda que vivimos. Eso yo lo experimento todos los días y además me ha parecido muy bonito observarme, porque claro, yo siento que en algunas áreas soy más empática que en otras, ¿sí? Y eso es interesante uno poder descubrir en cuáles genera más conexión, empatía y en cuáles no. Y eso también, por ejemplo, cuando estás con tu pareja, saber que hay situaciones, ideas, emociones en las que a veces conectas y a veces no. Y hacernos esa pregunta creo que nos ayudaría mucho, pues como en este mundo humano, de poder crecer y estar juntos. Hacer la pregunta y hacer el ejercicio. Qué rico poder uno practicar la empatía o darse cuenta y observar, ser muy atento y un observador. Lo que estás diciendo, ¿dónde me vuelvo más empática? ¿Dónde puedo ser más empática y dónde no? Porque el otro me puede estar mostrando a mí, claro, también mis egos, mis dolores, mis miedos. Y cuando hablabas de las organizaciones, quizá también el poder, ese poder externo que habita quizá y que viene del ego, que está muy en muchos a veces y nos puede salir de una manera fuerte, se puede evidenciar o mostrar de una manera más fuerte en ciertos momentos y con ciertas personas. Eso quiere decir que si nos volvemos muy observadores de nosotros mismos, hay autoconciencia, un ejercicio de autoconocimiento, podemos descubrirnos en la empatía y también pues nos da la posibilidad de entrenarnos. Eso me parece súper bonito, súper especial. A veces hay conceptos, hay términos y sobre todo hay virtudes que están allí para nosotros las mencionamos, están en la palabra, pero si pudiéramos estar un poquito más atentos y vamos como a la experiencia de la vida, darnos cuenta, uy, yo puedo darme cuenta que no soy tan empática con cierta persona y no tiene que ver con la otra persona, seguramente tiene que ver con algo personal que el otro me resuena, ese espejo como el que decías ahorita, y llevemos esto a otra dimensión, a un campo mayor. Yo insisto y en este programa lo menciono con frecuencia y es como vámonos también al mundo que habitamos, ¿cierto? Es la casa de nosotros a nivel no solamente social, político, sino también medioambiental. Cómo la empatía juega un papel tan importante en el modo en que nosotros usamos recursos, en el modo en que nosotros señalamos o juzgamos, el modo en que a veces es más fácil criticar, ¿cierto? Decirle al otro todo aquello que no está bien, pero que pues mirarse hacia adentro es difícil. ¿Cómo podemos ampliar la empatía a un campo mayor? Claro, y lo que trae Planetario es tremendo porque mucho de lo que estamos viviendo
a ver, hemos aprendido, venimos de una educación que tiene este paradigma de que una piedra es una piedra, un ser inerte, material, no tiene vida. Entonces nos sentimos con el derecho de explotarlo, ¿sí? Y la tierra, pues, una tierra, ¿eso qué, no? Entonces nos sentimos en el derecho de extraer y hacer una cantidad de cosas. Si nosotros podemos descubrir el espíritu de la vida en todo nuestro planeta, entonces quizás cuando yo me acerco a la piedra la puedo ver diferente. Y esto es muy necesario porque si no yo no voy a desarrollar esa empatía. La empatía aparece cuando esto otro o esta persona o esto otro que está apareciendo ante mis ojos tiene sentido para mí. Si no, yo no lo voy a ver y lo voy a tratar de cualquier manera. Entonces cuando traes esto de cómo ampliarlo, yo creo que sería interesante, aunque sea solo por ejercicio, por ejemplo, en temas que para nosotros son tan difíciles a nivel político o ahorita pues con todos estos temas deportivos, ideas diferentes, que nos atreviéramos a explorar con estas personas que sentimos tan lejanas y acercarnos y conversar, no desde el deseo ni de juzgar ni de demostrar que tenemos la razón, sino de poder ponernos en ese lugar ahí al lado del otro y poder ver y comprender desde dónde es que está mirando. Y eso nos ayuda a ampliar la empatía, nos inmensamente, porque nos descubrimos que muchas de estas formas como el otro está actuando, estas formas donde el otro está diciendo cosas que a mí no me gustan, cuando yo me acerco, digo, hombre, pero desde esa forma de mirar tiene sentido. Tiene sentido. Entonces la forma de expandirla, pues por un lado es reconocer el espíritu de la vida en todo, en lo que hacemos, pero en la naturaleza, reconocer que hay personas que conectan profundamente con la naturaleza. De hecho, yo siento que la empatía marca mucho del trabajo que nosotros hacemos en la vida. Estas personas trabajan en los bosques, estas personas trabajan con las plantas, hay otras personas que trabajan con los animales, hay otros que trabajan con las personas. Entonces, esta empatía ahí es fundamental y hacer el ejercicio de aquellos lugares donde no somos tan empáticos, pues vámonos para allá y hagamos como una práctica, una inmersión, claro, a ver qué nos pasa, ¿sí? O sea, qué es lo que, por qué cuando dice que esta persona o que este concepto es bueno y yo siento que no, qué bueno escucharlo. Yo recuerdo alguna vez que estuvimos haciendo un trabajo con jóvenes y estuvimos en las cárceles, tanto de hombres como en la cárcel de mujeres. Y es sentarse a conversar con ellos y descubrir que es que hay mundos y hay miradas que son absolutamente profundas, que tienen sentido, y eso no quiere decir que justificamos el comportamiento del otro, pero sí podemos empatizar. Con un cuidado, Paula, que creo que es importante aquí ponerlo, y es que también es necesario cuidar y poner unos límites a todos los valores, siento yo, cuando son exagerados dejan de ser valores, ¿sí? Claro. y generan un impacto que ya es negativo. Y entonces cuando encontramos personas que conectan mucho y son muy, muy sensibles, entonces ya es muy difícil porque pueden aprovecharse de ellas. Justamente te iba a decir eso. Entonces, ¿qué pasa con una persona que puede tener esa sensibilidad o esa hipersensibilidad y puede sufrir en lugar de ser empático? O se le puede convertir la vida en un completo, digamos, malestar, vive en una condición absolutamente, hasta se enferma, pues porque cree que ayudándole a todo el mundo, resolviéndole a todo el mundo, haciendo todo por todo el mundo, incluso queriendo salvar el mundo, de pronto allí hay una confusión con lo que significa realmente ser empático. Quizá eso también tenga que ver un poco con el ego, así actuemos amorosamente, porque finalmente no lo podemos hacer, ¿cierto? No somos los que podemos hacer todo por todos. Entonces, ¿será que qué desafíos son los que tendríamos ahí que superar para saber cuál es el punto medio, el punto real, el sentido que de verdad tiene la empatía? Es muy interesante porque ser empático no quiere decir que yo a todo le tengo que decir que sí. Buenísimo, esa parte me parece que hay que darle fuerza. Es que creemos, no, es que tú no eres empático porque no me dijiste que sí. No, ser empático no quiere decir que a todo le tenemos que decir que sí. Ser empático es que yo logro conectar, traigo en mí estas experiencias que tú estás
viviendo y desde ahí yo puedo comprender lo que está pasando y seguramente que eso me va a ampliar mi mirada, las actuaciones, en fin. Pero eso no quiere decir empático que entonces a todo le digo que sí. Mira, hay una empatía, por ejemplo, que es física. Hay personas que sienten el dolor del otro en su propio cuerpo. Entonces, si tú no logras descubrir que ese dolor no es tuyo, que ese dolor es del otro, vas a sufrir mucho. ¿Sí? Y además vas a considerar que lo tienes que cargar y además yo soy el que tengo que tramitar todos esos dolores. En los médicos o el personal de salud encontramos que están, sobre todo los que están tan cercanos a situaciones de sufrimiento, personas que están ya en el proceso de morir y entonces pueden caer en el otro extremo, o sea, que ya para cuidarse, para ya no sentir el dolor en sí mismo, entonces ya es frío, ¿no? Ya hay una armadura, la apatía. Entonces hay que tener un poco cuidado con esto, porque entonces cuando ya es demasiado ya deja de ser una virtud, ¿sí? Deja de ser una virtud y se nos convierte en un problema, o cuando no está, pues también es un problema. Entonces poder descubrir en mí mismo qué me pasa cuando me conecto con el otro, descubrir eso que está apareciendo allí también que tiene que ver conmigo, esa comprensión hacia el otro, pero también comprender con lo que yo estoy viviendo, con lo que está sucediendo, me ayuda también a aprender a poner límites, también a decir no, a poder estar con el otro al lado y decir, hombre, siento y comprendo por dónde estás pasando, siento que en este momento estás sufriendo, ¿no? Siento que en este momento hay una angustia muy tremenda en ti y me doy cuenta y aquí estoy para estar a tu lado y hasta ahí, o sea, no, claro. Porque también mira que aquí aparece otro concepto con la que confundimos la empatía y es la simpatía. Ajá. La empatía requiere un ejercicio de voluntad, o sea, un deseo de verdad de acercarme, de comprender. La simpatía es muy espontánea, la empatía no tanto, a no ser que esté muy desarrollada. Y entonces en este deseo de que todo esté bien, yo puedo ser muy simpático y no conecto contigo, ¿sí? O hágale que eso no es problema, hágale que eso te va a salir adelante, mijito, hágale que... Pero el otro está sufriendo, claro. Es que usted ha sido muy desordenado toda la vida, por eso es que le pasa eso. Pero es que en ese momento, puede ser cierto, pero en ese momento la persona está sufriendo. Entonces la empatía tiene que ver con estar ahí. Y estar ahí no quiere decir, le voy a resolver el problema al otro. Estar ahí no quiere decir, me voy a cargar tu problema y me lo voy a llevar. Estar ahí no quiere decir, usted es un pobrecito que no lo puede hacer. Estar ahí, es estar al lado. Esa es la empatía. Y no venga, deje de pensar en eso y vámonos y divirtámonos, ¿cierto? Y seamos simpáticos con la vida. La simpatía es muy importante, pero no es la empatía, no es la empatía. Entonces, aquí sí es muy importante poder modular, claro. Encontrar un buen lugar. Claudia, el programa se nos acabó. ¿Qué es esto? Y te iba a decir que qué más le podíamos decir a los televidentes, pero es que yo creo que nos has dejado en cada palabra digamos un montón de elementos, de tips, de herramientas que nos pueden servir a todos para cultivar y desarrollar la empatía. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, te disfrutamos mucho y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, visiten al Centro de Fe y Culturas y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.